Santi, nos encontramos en Sala de Situación, un nuevo espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en el cual junto con el licenciado Edgardo Lavinich y la participación de especialistas en seguridad, defensa e inteligencia, analizaremos los hechos, datos y perspectivas para entender mejor la realidad y conocer posibles escenarios futuros. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas. Soy Edgardo Lavinich. Bueno, el objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado y la academia, e impulsar la reflexión y el análisis de la ciudadanía, que creemos que es algo de utilidad y algo que podemos dar un valor agregado y podemos generar algo de certidumbre en un entorno volátil. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Nicolás Bocio. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por tener la posibilidad de compartir esta sala de situación con ustedes. Creo que es un buen espacio para seguir agregando reflexiones sobre esta situación que nos está tocando vivir. Estamos ante algo inédito a nivel mundial y creo que la mejor manera de enfrentarlo es compartiendo conocimiento y evaluando desde distintos puntos de vista esta situación. Exactamente. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, y hoy vamos a dialogar, ¿sí?, con Nicolás sobre la información en estos tiempos de pandemia. Y estamos incluso escuchando algunos términos como infodemia, infoxicación, fake news. Entonces vamos a ver un poco de qué estamos hablando con todos estos términos, ya que en realidad no podemos dejar de observar que una de las principales características de esta pandemia en relación a otras anteriores es la cantidad y diversidad de información que circula al respecto y sobre todo la velocidad con la que se disemina. Entonces, un poco en línea con esto, Nicolás, vamos con una primera pregunta en este sentido, y ¿es nocivo el exceso de información en sí mismo? ¿O es que en realidad como sociedad necesitamos aprender a administrar este nuevo caudal, este nuevo volumen de información que está disponible? Tomando tu pregunta, realmente permite abrir todo lo que es el abanico de situaciones que se vienen dando. La información por sí misma no es mala. El problema es que estamos ante un momento histórico distinto. ¿Quién se acuerda de la gripe SARS? ¿Quién se acuerda de lo más cercano, la pandemia de H1N1 de 2009, que tuvo más de 1,5 millones de muertos a nivel mundial? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias en las que nos encontramos en este momento es que tenemos canales de comunicación que han logrado una integración tan alta, tanto física como tecnológicamente, que permite que la información corra a una velocidad que nunca había corrido anteriormente. Hoy tenemos por todos los medios, tanto los tradicionales como las redes sociales y todo lo que es páginas de internet, que permite la conexión inmediata con cualquier lugar del mundo. Y lo que hace es que haya mucha información circulando, mucha información falsa, que no es nueva. La información falsa desde siempre existió. Lo que es nuevo es la velocidad a la que circula y cómo se está utilizando desde distintos actores para generar algo que trae mucho problema en la sociedad, que es el miedo. Algo que hace que se empiecen a cambiar los comportamientos. Podemos verlo nosotros, estamos todos en una situación donde todo el día recibimos información y donde una información se contradice con otra. Y hay mucha gente que no evalúa la información que transmite. Simplemente la recibe y porque si es de su círculo de confianza, la transmite directamente. Hay una cuestión que tiene el coronavirus que lo hace especial para esta situación. Es una enfermedad nueva, de la cual no se tiene conocimiento científico y a la cual se le puede buscar la culpa en el otro. O sea, se puede personificar. Uno hoy se imagina subiéndose a un colectivo y viendo a cualquier otra persona como una persona que te puede contagiar. O sea, estas tres variables que tiene la enfermedad permiten que la información pueda manipularse mucho mejor para generar fake news. En este marco, que hablamos de infoxicación, de infodemia, como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, ¿qué poder
se puede tornar o se puede hablar de un arma psicológica en el siglo XXI a través de la información. O sea, como se está viendo el escenario global y el escenario nacional acá en Argentina, en cuanto a las noticias que corren por diferentes vías, que generan algún tipo de caos, algún tipo de alerta o alarma en los sistemas gubernamentales, en cuanto a una disociación, en cuanto a una distopía social. ¿Qué tanto puede ser un arma para la nueva geopolítica y qué tanto puede ser utilizado por grupos opositores a los gobiernos de turno para politizar la cuestión y tornar el coronavirus o el COVID-19, como se denomina, en algo letal y en una herramienta específica para la toma del poder? La fake news, la información, este manejo de la información, siempre tiene una intencionalidad. El tema es encontrar quién está detrás y cuál es la intencionalidad que tienen. Tenemos distintos aspectos donde se puede trabajar la comunicación de la que estamos hablando. En primer lugar, podemos ver cómo esta comunicación afecta la agenda política local, pero a su vez también podemos hacer un análisis de cómo se afecta la agenda geopolítica, porque no se queda solamente con la cuestión local. Además, esto se suma a los efectos económicos que trae. Hay tres aspectos que están bien marcados con esta pandemia, que cuando uno empieza a analizar la comunicación, podemos ver, por un lado, y para empezar a entender esto, en la agenda política local, acá todavía en nuestro país no se ha hecho notorio, pero ha empezado a, digamos, hoy tuvimos con el caso de corrupción o supuesta corrupción que hubo en la compra de mercadería, ya la oposición empezó a fijar posiciones para enfrentar a un oficialismo que hasta ahora no estaba siendo increpado por parte de los sectores opuestos porque estamos en una crisis y había que acompañarlo. Pero ya se empezaron a utilizar para empezar a desgastar, en cierta manera, la posición del oficialismo. Podemos ir a Europa, donde es mucho más claro la cuestión, y por ejemplo en Francia, Le Pen salió a pedir el cierre de Francia y volver a las fronteras más allá de la situación actual. Claramente su posición es volvamos a las fronteras, es la línea derecha de Francia siempre estuvo en contra de la integración de la Unión Económica y está aprovechando esto para entablar una nueva agenda política insistiendo sobre sus banderas históricas. También nos podemos ir a Polonia, donde dentro de 2 meses son las elecciones y donde la oposición le está exigiendo al presidente que diga la verdad de la cantidad de muertos que hay en Polonia. Pone en duda la palabra del oficialismo sobre los muertos. Y esto hablando de agendas locales. Si queremos extenderlo a lo que es geopolítica, ustedes todos hemos visto información circulando donde de Estados Unidos decían que era el virus chino. Después de Rusia decían que era un virus creado por Estados Unidos en su guerra comercial con China. O sea, acá tenemos todo un trabajo de reposicionamiento de las principales potencias donde están buscando posicionarse a nivel mundial sobre la pandemia y son fuentes de información que o es totalmente falsa o es parcialmente falsa. Pero lo que sí busca es guiar a la opinión pública a tomar diferentes posiciones frente a la realidad en la que estamos. Y por último, lo que podemos sumar también es el daño económico que se está generando con esto. Nosotros tenemos los mercados, no reaccionan sobre la realidad, sino sobre la perspectiva. Tenemos los mercados cayendo desde que empezó el pico de la pandemia, con un derrumbe del petróleo, con un derrumbe de los alimentos. O sea, hay una crisis global que ha generado más costos en este momento que la gran crisis del año 29. Entonces tenemos una situación donde la comunicación es un jugador importante, más allá de la realidad de la pandemia y los resultados que ésta está arrojando en el tema sanitario. Déjame completar ahí la pregunta esa con lo siguiente. Te voy a pedir una opinión y luego una respuesta a una pregunta concreta. ¿Crees en las teorías conspirativas? Y en ese sentido me refiero, bueno, como vos comentabas recién, el tema de se inició en China, se inició en Estados Unidos, pero también hay una línea que sugiere que en realidad esto no reviste la gravedad que se está pretendiendo, sino que es
una situación principalmente generada por los medios. ¿Qué opinión tenés respecto de esta línea de teoría conspirativa? Mira, personalmente no soy de los que creen en las grandes conspiraciones. Para mí la realidad es mucho más simple. Yo creo que es una pandemia, el origen es la transmutación de un animal al hombre, como han sido otras anteriores. Este no es el primer coronavirus. Todos los que te nombré antes son coronavirus que han mutado y han pasado al hombre. Sí creo que la pandemia se ha ampliado ampliamente por el poder de los medios de comunicación y que en un principio algo que estaba muy cerrado en China, cuando empezó a abrirse, China empezó a controlarlo, empezó a hacer una comunicación de pasar del principio negativo al principio positivo, o sea, de estar vista por todo el mundo como quien generó la pandemia y quien ocultaba información, empezó a posicionarse para cambiar su imagen entre el mundo y empezó a utilizar lo que es el poder soft que se habla, ampliar la comunicación y empezar a ampliar sobre cada país que iba llegando todo lo que iba sucediendo. Ahora, sí creo que la pandemia lo que está dejando bien en evidencia es que hay países que realmente se han preparado y tienen servicios públicos sanitarios de primer nivel, como es Alemania, y otros que no han invertido y que la están sufriendo de manera mucho más fuerte. Cuando uno ve los índices de mortandad que hay, no son superiores a otras gripes o a la neumonía incluso. El problema es que no tienen nivel de prensa, por decirlo de alguna manera, las enfermedades que son habituales. En Estados Unidos mueren por año 300.000 personas entre gripe y neumonía y llevan muertos alrededor de 10.000 personas y parece que ya es un caos. Entonces, creo que es muy difícil en este momento fijarnos una posición y tratar de buscar la información neutra, porque lamentablemente no la hay, y si la hay, queda perdida entre toda la información que hay. Y volviendo un poco a algo que dijo Edgardo, también antes, la Organización Mundial de la Salud, en la primera semana de marzo, organizó un evento en Buenos Aires, donde más de 120 profesionales de comunicación se dieron lugar para reunirse con profesionales del Ministerio de Salud, con profesionales de la Organización Mundial de la Salud, exclusivamente para hablar del rol de los medios de comunicación y la forma de comunicar ante esta situación. Mirá la importancia que le da, que como lo hizo en Argentina, lo fue haciendo en distintos países, porque saben que uno de los problemas de la pandemia es la comunicación sobre la misma. Teníamos pensado desde que iniciamos la programación de este ciclo una pregunta backup o una pregunta global. Se centraría infodemia, infoxicación, fake news, sobrecarga de información, etcétera, etcétera. Nos están colocando en un dilema de regulación, o sea, el Estado frente a los derechos de libre expresión. ¿Vos cómo observás esto? ¿Cómo se puede resolver? No perder libertades, pero tampoco perder seguridad. O sea, tenemos ejemplos de países asiáticos donde el control casi es total hoy en día con nuevas tecnologías para la seguridad, y tenemos países como los Estados Unidos que hasta negaban de cierta forma el avance de la pandemia, y por supuesto que las libertades individuales están por encima del poder estatal. Este dilema, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, creo que eso es algo que podemos entre todos tratar de evaluar porque estamos hablando de lo que va a pasar el día después de que esto termine. Y sí hay, notoriamente, en muchos países, sobre todo donde hay democracias débiles, o directamente donde no tenemos democracias, donde se está utilizando para darle más poder al Estado. Ante la disyuntiva de la salud o la seguridad, mucha gente le da principal énfasis en poner la seguridad, digamos, de los derechos individuales a un costado y darle al poder de gobierno todo para que defienda la salud. Entonces yo creo que sí, que hay muchos lugares, por nombrarte Rusia, China, donde se va a avanzar aún más sobre los derechos individuales y que esto va a ser aprovechado para sumar nuevas normas que en momentos de pandemia se instalan como temporales y al momento de retirarse la pandemia o la situación especial ya no se van a ir para atrás. Por otro lado, creo que los países que tienen democracias más fuertes, con instituciones más fuertes,
sí van a tratar de resistir el avance de los gobiernos sobre las libertades individuales. Puntualmente, el caso de Estados Unidos amerita un análisis distinto, porque también tiene elecciones ahora a fin de año, y es una sociedad muy individualista y donde la economía es fundamental. Yo creo que Donald Trump empezó a tomar las decisiones que tomó desde un principio pensando en mantener la economía para llegar a las elecciones bien posicionado, y que no midió el nivel de impacto que podía llegar a tener la pandemia sobre la sociedad, más que nada motivada por la comunicación, porque volvamos a la cuestión anterior. Ellos calculan que los mismos profesionales norteamericanos que van a tener 200.000 muertos por esta pandemia, cuando todos los años tienen más de 300.000 muertos por gripe y neumonía. Entonces eso es como que a uno lo hace pensar cuál es el nivel que se le está dando a través de la comunicación, generando miedo y desconcierto en la sociedad, y no se puede establecer datos concretos para medir y comparar. Porque hoy hasta uno tiene duda de qué está pasando en otros países, porque tanto Italia y España tienen números alarmantes, pero ¿estarán Italia y España dando los números ciertos y los otros países no? Uno mismo volviendo a nuestro país, ¿qué cantidad de infectados reales hay? Y es una pregunta que uno tranquilamente puede hacerse cuando escucha que por día están recién ahora empezando a hacer 1000 análisis. O sea, también uno tiene muchas dudas y la cantidad de información que dando vuelta le genera más dudas todavía. Uno lo que puede recomendar es manejarse solamente sobre los medios oficiales, Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, presidencia, pero la verdad es que la comunicación en medio de una pandemia y con las características que tiene ser algo nuevo y donde el otro se puede ver como un agente de contagio, genera esa tranquilidad cognitiva en la persona cuando recibe información de un conocido, porque el conocido es el que le da la confianza, no la información de dónde viene. Entonces eso hace que se propague la información de una manera mucho más rápida, sin chequearla, y la misma Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de la información que hay sobre esta pandemia es falsa o parcialmente falsa, o sea que estamos en índices preocupantes. Y en línea con eso último que dijiste, Nicolás, ¿quién genera esta información, esta gran cantidad de información falsa sobre un tema tan sensitivo y tan sensible como puede ser, bueno, la pandemia, las vidas humanas en juego? ¿Quién se beneficia eventualmente con esto? Yo creo que acá tenemos que volver a lo que hablamos antes. ¿Dónde se golpea? Se golpea en la agenda política local, en la agenda geopolítica y en la economía. Un análisis arrancando desde el origen de la pandemia, que es en China, y parándonos sobre ellos puntualmente. A China en un primer momento todo le apuntaron por haber mentido sobre los casos. China no es una democracia, se puede poner en duda qué información hacen circular o no. Ahora, una vez que China cerró la ciudad origen, empezó a mostrar números que eran beneficiosos, en teoría, empezó una campaña en la cual primero apuntó a que era Estados Unidos el que había generado el virus. Y esto no es información falsa. Fue un gobernador de la zona de Wuhan, donde fue el origen, quien salió a plantear esta teoría. O sea, era el gobierno el que estaba planteando la teoría. A su vez, medios rusos, ya conocidos por otras acciones en este sentido, también salieron a plantear esta teoría de que era Estados Unidos quien había generado el virus. Inclusive dijeron que Bill Gates tenía la patente del virus. O sea, eso estaba en RT, que es un medio oficial del gobierno ruso. O sea, no estamos sacando información de otro lado. Esa información la empezaron a desparramar en un momento donde estaba también la guerra comercial ruso-norteamericana. O sea, es comunicación que se ancla sobre hechos reales y que después, a su alrededor, arma todo un entorno que le permite posicionarse a China como la víctima de la primer potencia mundial que estaba atacando económicamente. A su vez, ahora China está mandando aviones, está mandando insumos médicos a todos los países como un donante porque ya superó esta situación. O sea, ahí en geopolítica hay claramente
la idea de posicionarse. Tanto a Rusia como a China les sirve la crisis económica porque golpea también a Estados Unidos, y en este momento Estados Unidos, que es geopolíticamente uno de los mayores productores de petróleo y ganó independencia, hoy, con los precios que tiene el petróleo, no le conviene más a su industria de fracking seguir trabajando. O sea, si lo analizamos desde ese lado, hay una clara intencionalidad económica y geopolítica. Ahora, también a nivel local, se está utilizando en muchos países, como yo le comentaba antes, en Francia, en Polonia, inclusive ahora Hungría ha sido noticia por una ley que aprobó el Parlamento donde le da la suma del poder público al presidente. O sea, que algo, está bien, es una democracia débil por las instituciones que tiene, pero es un avance ante las libertades individuales impresionante. Y en países, en muchos países donde hay gobiernos que tienen algún tinte populista, pueden ver esto como una oportunidad para avanzar con leyes que de otra manera, en momentos normales, no podrían obtenerlas. Sabemos que son leyes que después vienen para quedarse, como perder libertades, ¿viste? Ceder movimientos, poner nuevas limitaciones. Yo creo que en cada lugar se está utilizando de una manera distinta, pero básicamente tenemos un foco de información que es, lo definiría yo como el eje chino-ruso, que sí tiene intereses claros geopolíticos y que le sirve debilitar a toda la democracia, porque esto termina siendo también un debate entre quién es mejor para hacer frente a una situación de pandemia. Un gobierno, una democracia liberal o una democracia débil o directamente gobiernos autoritarios. Porque eso también está sirviendo para volver a posicionarse tanto a China y a Rusia, que están puestos en el eje del mal por Occidente, como que ellos tienen las herramientas para solucionar esto, mientras Occidente es mucho más lento y lo sufre más. Pero bueno, esto es parte de mi análisis y lo que uno ha venido leyendo e intercambiando con otros profesionales. Pero creo que esto con el tiempo y cuando uno a la distancia lo pueda ver, vamos a tener un poco más de claridad. Hoy en el medio de la crisis, con toda la información que hay y todas las intencionalidades que tiene, es mucho más complejo. Justamente hablaste de la toma de decisiones en un momento de crisis, cuál va a ser el mejor modelo una vez salido de esta pandemia o normalizada la situación que ha traído esta pandemia. A modo de conclusión, el decisor del sector privado, del gobierno o los investigadores de la academia, desde tu rol de consultor, ¿cuál es el consejo o de qué manera vos interpretás que deben consumir información? O sea, ¿de dónde procesan datos reales para producir o tomar decisiones en estos tres ámbitos, el sector público, el sector privado y la academia? Bueno, lo voy a limitar a lo que sería nuestro país, porque acá empezamos a tener diferencias con, digamos, cada país tiene su sistema de información con más integrado, menos integrado, donde se ha hecho más inversión o donde los gobiernos son más transparentes o menos transparentes. Básicamente en una cuestión de crisis, lo que hay que armar es un equipo interdisciplinario de gente probada en el tema, o sea, no se puede en estos momentos andar especulando con cuestiones políticas, partidarias o ideológicas. O sea, nosotros lo que necesitamos en una cuestión de crisis como esta es darle tranquilidad a la gente. ¿Y esto cómo se logra? Con pocos voceros que sean serios, que transmitan tranquilidad, que tengan conocimiento pleno de lo que se está haciendo y que la información a la vez también esté centralizada. O sea, tenemos que tener una toma de información que sea óptima. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es un proceso que arranca ahora. Esto es un proceso que viene con el tiempo. Vos no podés armar una base de información de un día para el otro. Acá, por ejemplo, en nuestro país tenemos la duda de cuántas camas hay preparadas de terapia intensiva con respirador. La verdad no se sabe, no hay un número cierto. Entonces eso transmite intranquilidad. Así sean pocas, tendría que haber una persona que realmente tenga el número y saber cuántas hay, porque eso te permite tomar decisiones. Volviendo a lo que hablábamos de los testeos, te pone en duda que haciendo 1000 test por día podamos tener un dato clave para saber si estamos aplanando o no la curva. Hoy estamos manejándonos haciendo una inferencia estadística, pero no tenemos la certeza
de la cantidad que hay infectados que son asintomáticos y que pueden seguir infectando. Por eso te digo, equipos probos con gente capaz, interdisciplinario, y sobre todo tomar la información de fuentes públicas donde tengamos certeza o tengamos la mayor certeza. No podemos estar dependiendo de cuánta institución privada o cuánta empresa que haya con buena voluntad queriendo dar información. Pero bueno, lamentablemente estas cuestiones se preparan con el tiempo porque tienen que ser políticas de Estado. Y una cosa que ha quedado en claro con la pandemia es que la mayoría de los países, las políticas de Estado lo preveían, pero no se prepararon para este tipo de situación. Bueno, Nicolás, muchas gracias. El mundo ha cambiado, los actores han tomado decisiones en estos minutos que hemos estado hablando. La información anticipada es la ventaja, que es la idea y es lo que esperamos que en las próximas reuniones de esta sala de situación siga fluyendo. Pablo, te dejo el cierre. Saludos a todos y todas y hasta el próximo evento. Bueno, sí, efectivamente, realmente en estos 29-30 minutos en los que ha transcurrido nuestra sala de situación, podemos decir que efectivamente el mundo ha cambiado. Y así que llegamos hasta aquí con esta primera edición. Agradecemos profundamente a Nicolás, realmente muy interesante. Muchas gracias por tu aporte y esperamos tenerte nuevamente en este ciclo, que es Sala de Situación, nuevamente una iniciativa de CAPSI. Y para todos nuestros oyentes, si les resultó interesante, no dejen de suscribirse a este ciclo en el canal de YouTube de CAPSI y por supuesto activar las notificaciones para estar al tanto de las nuevas ediciones por venir. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto.